Graciela murió asfixiada porque tenía varices en sus piernas. Los médicos determinaron que había sufrido una embolia pulmonar. La embolia pulmonar es un taponamiento de las arterias pulmonares por coágulos de sangre que se originan en una vena profunda, generalmente en la parte inferior de la pierna, el muslo o la pelvis. La embolia pulmonar ocurre cuando el coágulo se desprende, viaja a través del torrente sanguíneo y llega a los pulmones, en donde se atora. Este trastorno puede ser mortal, especialmente si un coágulo es demasiado grande o si hay muchos coágulos. Los síntomas de la embolia pulmonar incluyen dificultad para respirar, dolor de pecho y, en casos más graves, mareos, síncope y muerte por paro cardiorrespiratorio. La mala circulación en las piernas es una enfermedad en donde las venas no tienen la capacidad de regresar adecuadamente la sangre desde los pies hasta el corazón. En términos médicos, a esta enfermedad se le llama insuficiencia venosa. La mala circulación en las piernas afecta a más de 50% de las personas mayores de 50 años y es 5 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Para comprender mejor este trastorno, deben ustedes saber que el corazón funciona como una bomba que hace circular a la sangre por todo el cuerpo. La sangre sale del corazón a través de las arterias y regresa por las venas. En las arterias, la sangre fluye como resultado del impulso que le dan las contracciones cardíacas. Es por esto que las arterias pulsan al ritmo de los latidos del corazón. Pero, para regresar, la sangre circula por efecto de las válvulas presentes en las venas y no como resultado de las contracciones cardíacas. Es por esto que las venas no pulsan. En consecuencia, si las válvulas de las venas funcionan mal, se presentan problemas para que la sangre circule de regreso al corazón, lo cual genera diversas alteraciones que se describen enseguida. Una persona puede detectar si tiene mala circulación en las piernas si presenta en estas 6 o más de los siguientes síntomas: dolor, cansancio o pesadez al caminar, que mejoran al poner las piernas en alto; hormigueo, piquetes, adormecimiento, calambres o comezón; presencia de varices o de arañas vasculares; piel seca, dura o escamosa; pies más fríos o calientes que lo normal; áreas de piel pálidas o azulosas; manchas rojas; pies hinchados y úlceras o heridas que tardan en sanar. Otros síntomas de insuficiencia venosa incluyen falta de apetito sexual en las mujeres y disfunción eréctil en los hombres. Si al empezar los síntomas el problema no se atiende o no se le da el tratamiento adecuado, la insuficiencia venosa tiende a empeorar con el tiempo, volverse crónica y presentar complicaciones. Las principales causas de mala circulación en las piernas son herencia genética, embarazo, uso de anticonceptivos, obesidad, escasa actividad física, envejecimiento y permanecer mucho tiempo de pie, sentado o en una sola posición. Ahora vamos al tratamiento, que incluye medidas generales y remedios caseros naturales. En cuanto a las medidas generales, para combatir y evitar los síntomas de la mala circulación en las piernas, se recomienda llevar un sencillo estilo de vida que consiste en consumir alimentos con poca sal y ricos en antioxidantes, tomar aproximadamente 2 litros de agua por día,
Utilizar calzado cómodo y prendas de vestir holgadas. Usar medias de compresión en caso de varices. Evitar poner las piernas cerca de fuentes de calor como estufas y radiadores, así como la exposición excesiva al sol. No permanecer sentado o de pie durante mucho tiempo, pero si este es el caso, por ejemplo, al viajar distancias largas, se aconseja mover las piernas, aunque sea ligeramente, tan seguido como sea posible. Elevar las piernas al final del día, dar masajes en las piernas, bañarse con agua tibia, no muy caliente, usar jabón neutro y ponerse crema hidratante. Practicar regularmente alguna actividad física como la caminata, que muchas veces se logra al realizar las actividades cotidianas de todos los días. Evitar el tabaquismo y no ingerir bebidas alcohólicas. Perder el peso extra y tener un buen control de las enfermedades crónicas, tales como la diabetes y la hipertensión arterial. Ahora veamos los mejores remedios naturales para tratar la mala circulación en las piernas. Estos remedios fortalecen las venas, tienen acción antiinflamatoria y mejoran el flujo sanguíneo. 1. Té de castaño de Indias. Para la preparación de este remedio se requieren 30 gramos de hojas y corteza de castaño de Indias y 1 litro de agua. Las hojas y la corteza de la planta se colocan en el agua en ebullición y se dejan hervir durante 5 minutos. Tras apagar el fuego, la infusión se deja reposar para que se entibie, luego se cuela y listo. Se recomienda tomar 2 tazas por día. 2. Té de cola de caballo. La cola de caballo es una planta del género Equisetum. Para su preparación en té se requieren 30 gramos de cola de caballo y 1 litro de agua. Se pone a hervir el agua y se le agrega la planta seca. Se deja hervir durante 5 minutos, luego se retira del fuego, se deja reposar, se cuela y listo. La preparación se deberá tomar a pequeños sorbos en el curso del día, cada tercer día. Y 3. Té de arándanos. En este caso, los ingredientes requeridos son 1 cucharada de arándanos secos y 500 mililitros de agua. Se ponen los arándanos en el agua hirviendo durante 5 minutos, luego se deja entibiar y se cuela. Finalmente, si se desea, se le puede agregar el jugo de medio limón para mejorar su sabor. Se recomienda beber 1 taza por día. Cualquiera que sea el remedio elegido, se deberá tomar 1 semana sí y 1 semana no, mientras duren los síntomas. Después se podrá volver a tomar según se requiera. Ahora continuemos con otro remedio que tal vez le resulte agradablemente inesperado. Salsa de chiles serranos. Tal vez le resulte extraño, pero el chile tiene propiedades que ayudan a descongestionar las venas y mejorar la circulación de la sangre. He aquí la receta de una riquísima salsa para acompañar las comidas. 5 chiles serranos, 500 gramos de tomate verde, 60 gramos de cebolla picada, 3 dientes de ajo, 50 gramos de cilantro fresco picado y 1 cucharada de sal. Para su preparación, en un comal se deben asar los ajos, la cebolla y los chiles hasta que tengan manchas negras. Por su parte, los tomates también se deben poner en un comal hasta que estén quemados y se sientan suaves. Después se colocan en una bolsa de plástico y se dejan sudar durante 15 minutos. En un molcajete se ponen a martajar la cebolla, el ajo y el chile. Luego se agregan los tomates y la mezcla se termina de martajar. Por último, se incorpora el cilantro picado a la salsa, se sazona con la sal y a comer se ha dicho. Pasemos ahora a los masajes, los cuales se pueden realizar con crema de castaño de Indias o con aceite de manzanilla.
Los masajes se realizarán siempre en la dirección de las plantas de los pies a las rodillas e incluso hasta los muslos, diariamente por la noche durante 5 a 15 minutos. Finalizamos diciendo que con los cuidados correspondientes, en la mayor parte de los casos, las varices no generan complicaciones. Sin embargo, cuando están muy alteradas, podrían desencadenar trastornos severos, tales como sangrado, llagas, tromboflebitis superficial y tromboembolismo venoso, en cuyo caso se requiere acudir a consulta médica.